Buenos días, episodio 53 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este que oficialmente es el primer episodio de nuestro segundo año de comentaristas en podcast. ¿Cómo estás, papá? Okay. Muy bien, muy bien. Ok. Me parece que el tema de hoy es un tema que va a ser muy pertinente por el resto de este año y el inicio del próximo, que es el liderazgo. Ajá. Vieras que a mí me gusta mucho una frase que escuché un día que dice que el liderazgo es muy difícil de definir, pero es muy fácil de notar. Uh-huh. Y entonces siento que este artículo es un muy buen esfuerzo por definirlo y tal vez no tanto por definirlo como por mostrar la diversidad de áreas en las cuales el liderazgo se ejerce Ajá. y se Ajá. puede cultivar además, porque creo que Sí. es cultivable, es una serie de destrezas que son cultivables, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, siento que para partir en esta conversación, que desde ya sé que va a ser muy interesante, ofrecemos las siguientes preguntas para que nos vayan acompañando los que nos escuchan, quienes nos escuchan. La primera es si el liderazgo es algo que le pertenece o que le corresponde solo a algunas personas, o si es para todas. La segunda es justamente qué es el liderazgo, ¿verdad? Y la tercera, eh, cómo puedo mejorar como líder. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos que tiene que ver con el liderazgo? Bueno, creo que lo que buscamos es darnos cuenta, es un ejercicio de realización y de conciencia, de que todos podemos mejorar la acción de otros. Que cuanto mejor se es como ser humano, mayor capacidad tenemos de influir en otras personas. Uh-huh. Uh-huh. Que es conveniente desarrollarse desde el punto de vista de la visión, de los conocimientos, de las destrezas, de los hábitos, precisamente para poder influir de una manera más, ¿cómo podríamos decirle?, efectiva, robusta en los demás. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué te suena de esto? Bueno, creo que cuando hablamos de liderazgo, hay unas barreras internas que tenemos por ahí. Y primero es que tenemos una visión mutilada del liderazgo. Nos parece que solo hay líderes en las organizaciones. Y no es cierto, ¿verdad? Hay líderes en los barrios, hay líderes en las familias, hay líderes en los equipos, hay líderes en los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, la visión de que solo hay líderes en las entidades que tienen unos objetivos explícitos y que hacen unas cosas y tal, es limitadora. La otra cosa que limita es pensar que el liderazgo es como una posición de honor que la gente tiene, ¿verdad? Entonces dicen, sí, el presidente tiene que tener liderazgo y el presidente del Banco Central también y el ministro de Educación y la ministra de Educación tiene que tener liderazgo. Es cierto, pero no es que tienen que tener liderazgo por la posición que ocupan, que podemos todos liderar en el sentido de influir en los demás. Un chiquillo que le enseña un juego a otro en el kinder, de una cierta manera está realizando una función de liderazgo. Una señora que invita a otra a que hagan ejercicio físico o que practiquen meditación, etcétera, está ejerciendo una función de liderazgo. Siempre que influimos en otro para que el otro mejore, haga las cosas de mejor manera, estamos hablando de liderazgo. Entonces, eso abre la puerta para que pudiéramos pensar que el liderazgo no es algo que viene cuando alguien golpea la mesa y todos los demás se quedan muy modositos viendo a ver cuál es la orden que viene. El liderazgo no es solamente
el sargento en combate, ¿verdad? Que da órdenes a los combatientes en las películas, ojalá, para que, para que vayan haciendo cosas, ¿verdad? Y que el liderazgo no es solamente el número 9, ¿verdad? Jalando a los compañeros y haciendo unos pases que desestabilicen a la defensa. Claro, es un líder, ¿verdad? Pero no solo es liderazgo hacer de número 9 o hacer de sargento en combate. No, es liderazgo lo que hacemos con los amigos cuando no estamos perdiendo el tiempo contando tonterías o repasando cosas que todo el mundo sabe. Dice, viste lo que dice hoy el periódico tal, y ya todo el mundo lo sabe. Tal. Liderazgo es, yo creo que arranca por tener una cierta actitud en el sentido de que esta realidad que tenemos, como mencionabas antes, es una realidad mejorable y que no se vale esperar a que alguien la mejore, sino que el llamado es a que cada uno de nosotros, a la medida de sus posibilidades, contribuya a que esta realidad mejore. ¿Y cómo mejora esta realidad? Bueno, sembrando semillas de mejoramiento en la gente que nos rodea. Si son nuestros hijos, en nuestros hijos. Si son además nuestros colaboradores en la oficina, nuestros colaboradores. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que lo más útil que podríamos dejar de una conversación como esta sería que todas las personas que nos escuchan sintieran que de alguna cierta manera hay una oportunidad para que ellos sean líderes. Hay una oportunidad para que cada uno de ellos mejore la realidad a la medida de sus posibilidades. Interesante. Yo soy bueno, iba a decir que yo era del criterio, pero en realidad no es un criterio mío, es un criterio aprendido de, de mis años de trabajador voluntario, donde el entrenamiento de líderes consistía en demostrar que había múltiples estilos de liderazgo y que Ajá. cada persona Uh-huh. tenía el suyo propio Uh-huh. y que en un grupo que trabajaba como equipo con unas metas comunes, probablemente, es altamente probable que todas esos diferentes estilos de liderazgo fueran necesarios para robustecer la gestión del equipo. Uh-huh. Y hoy, bueno, esto fue hace 25 años, pero hoy Sí. uno estudia la teoría o estudios de casos sobre éxitos en innovación de productos o éxitos de empresas innovadoras y te das cuenta de que uno de los criterios centrales de ese éxito es la diversidad en la composición de los equipos. Ajá, claro. Diversidad Uh-huh. en múltiples aspectos, ¿verdad? Sí. Género, Uh-huh. cultura, formación, perspectiva, creencias. Y en una sociedad, que bueno, en una sociedad es por definición diversa, pues obviamente que tenemos cosas en común. Aquí en Costa Rica todos somos o costarricenses o residentes o habitantes, ¿verdad? En eso estamos todos en el mismo barco, pero no estamos todos en el mismo océano. Y Sí. al no estar todos en el mismo océano, uno necesita que para que ese barco navegue y llegue a buen puerto, sí vamos a necesitar integrar una diversidad y yo creo que se puede hacer algo de manera intencional a la hora de hacer ese reclutamiento de capacidades de liderazgo. Yo sí siento que hay tres factores que para mi gusto son esenciales, ¿verdad? Para el ejercicio de un liderazgo que afecte a otros masivamente. El primero es la ética, y creo que Uh-huh. de eso Uh-huh. hemos Uh-huh. hablado en algún momento, y deberíamos hablar más, porque la verdad es que la gran crítica que siento con la ética es que como no hablamos nunca de ética, pues no aprendemos, ni practicamos, Sí. ni Uh-huh. exploramos diferentes perspectivas respecto a la ética. Uh-huh. El segundo es eh, una visión, tener al menos
intuitivamente alguna claridad de hacia dónde vamos, cómo nos Ujú, imaginaríamos ujú. el final de este camino. Ahí al Sí. respecto, sí me gusta algo que aprendí recientemente y es que hay una empresa, una corporación multinacional especializada en comercio electrónico que tiene una práctica para las reuniones de equipos que gestionan proyectos que me pareció fascinante, además por lo simple. Y es que al inicio de una reunión, la persona que convocó la reunión tiene la obligación de presentarle a los demás un comunicado de prensa redactado como si ya hubiera concluido el proyecto. Ah, qué bien. Ujú, Y es brillante porque entonces ujú. te condiciona a la acción, te condiciona a una visión, pero deja la puerta abierta para que se construya entre todos cuál es la mejor manera de llegar allá. Claro, claro. Y el Ujú, tercer elemento que creo que es esencial es el de capacidad de gestión. Y eso ujú. lo digo sobre todo con la experiencia que tengo en la función pública. No sé, y te pregunto en realidad, porque me da la impresión de que la capacidad de gestión o se tiene o no se tiene, es como muy difícil de desarrollar. No sé por qué pienso esto. Puede ser que esté equivocado y que sea algo que se puede desarrollar y que es deseable que se desarrolle, pero sí es cierto que un funcionario público es eficiente o deficiente en función a si la tiene o no la tiene esa capacidad de gestión. Y te pregunto, ¿qué es? ¿Cómo se desarrolla? Porque, y si te parece que es esencial para el liderazgo estoy hablando de otra cosa. Bueno, no, porque a mí me parece que en determinados asuntos un grupo necesita que el líder le deje ver cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y la capacidad de gestión es esa capacidad que tiene el líder de decir, esta es la meta, ¿verdad? Y eh, este es el camino que probablemente nos lleva a ese resultado. Y con toda la participación y todo lo, cuando digo esta es la meta, yo preferiría que el grupo fuera el que dijera, pues esta es la meta, ¿verdad? Y que el líder dijera, por aquí es el camino, pero hubiera gente que le agregara cosas y dijera, agreguémosle, mejoremos y tal. Eh, entonces, la capacidad de gestión en un grupo, imagínate, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un grupo se reúne para construir un campamento para pasar la noche ahí, 6, 7, 8 personas en un lugar descampado, ¿verdad? Bueno, si no saben cómo montar una tienda de campaña, desde luego que van a pasar a la lluvia y al sereno, ¿verdad? Si no saben cómo y de dónde traer agua, ahí también van a padecer. Si no saben cómo hacer un fuego para cocinar y tal, estoy hablando de esa maravilla de liderazgo que son los Boy Scouts, ¿verdad? Bueno, la capacidad de gestión del muchacho que recién llega a la tropa de scout es más baja que la del muchacho que ha estado 3 o 4 años en la tropa, ¿verdad? O sea que la capacidad de gestión es, bueno, know-how, lo que llamamos acción humana eficaz, ¿verdad? Que la gente sepa cómo se hace para llegar a un determinado fin, cómo se hace para traer agua, cómo se hace para purificarla, ¿verdad? Ok, entonces sí, la capacidad de gestión es importante. Y hay distintos tipos de situación, ¿verdad? Si estamos en el campo y decimos, bueno, juguemos algo, alguien sale con la capacidad de gestión de decir, bueno, ¿qué tenemos? Si tenemos una bola, ya sabemos lo que vamos a jugar, ¿verdad? Pero si no tenemos una bola y solo tenemos una baraja, también se sabe lo que vamos a jugar, ¿verdad? O sea que el desafío es muy simple, juguemos algo. Pero si lo que estamos haciendo es no sé, mira, se nos descompone el coche en media carretera y uno dice, hay que arreglarlo. Si no tenemos la capacidad de gestión necesaria para saber cómo se arregla un coche que se detuvo sin motivo, ¿verdad? Eh, entonces no vamos a salir de ese enredo. Por eso es importante tener destrezas de acción
eficaz en el nivel en que estés, ¿verdad? Si tú eres una enfermera, tienes que conocer muy bien los protocolos de la enfermería, pero no basta con conocer los protocolos de la enfermería. Fíjate que si bastara con conocer los protocolos de la enfermería, podríamos afirmar que todas las escuelas de administración producen líderes eficaces. Y no, no es así. Les enseñan una serie de cosas sobre cómo desenvolverse en un puesto, pero nos queda faltando esa capacidad de enfrentar la situación con unas destrezas específicas y además con unas finalidades específicas. Yo no sé si esto responde el comentario que hacías. Me parece que sí. Las destrezas de acción son importantes, la capacidad de gestión es importante. Y ahora, la capacidad de gestión puede ser obstaculizada. Imagínate que tengas un jefe muy autoritario, que valora muchísimo el error más que el éxito y que valora cero la exploración, ¿verdad? Un jefe que dijera, miren, yo estoy aquí para pensar, ustedes están para ejecutar. Bueno, desde luego que disminuye la capacidad de gestión que la gente tenga. Nadie se atreve a desarrollar alguna iniciativa. Entonces, mucho de lo que vemos en entidades que uno dice, aquí falta capacidad de gestión, podría depender de si lo que hay son obstáculos para la capacidad de gestión. En la administración pública costarricense hay un obstáculo muy serio, y es que la ley de administración pública te menciona un montón de veces las responsabilidades civiles y penales que tienen los ejecutores, y desde luego, ¿quién se atreve a asumir el riesgo, si lo puede evitar, de tomar una decisión en un caso crítico, ¿verdad? Claro. Vieras que otra tríada de temas que a mí me parece que son importantísimos desde el punto de vista del liderazgo, son tres características que provienen de una investigación que se hizo para determinar cuáles eran los factores críticos del éxito de gente que había sobrevivido a situaciones Ajá. de riesgo de muerte. Ujú. Y estas tres características son optimismo, ¿verdad? La creencia de que lo que puede salir bien saldrá bien. Sí, sí. eh, Capacidad de priorizar, que es Ajá. poner primero lo primero, ¿verdad? Que es lo Claro, esencial. claro, claro. Y tercero, la creatividad. Ahí es Ujú. pensar diferente a como solíamos pensar. Sí, Siempre pienso en estas tres características relacionado al accidente aéreo que tuvo mi tío Yelso, un hermano de mi madre que falleció recientemente. Y él narra en un libro que escribió cómo fue su experiencia saliendo de la montaña. Duró 4 días saliendo de la montaña con fracturas de hueso y demás, en una montaña además sí. tan agreste como el bosque lluvioso hondureño. Ujú. Y, y estos tres factores están reiterados en cada página, ¿verdad? Claro. Entonces eso me parece muy interesante porque fuera de esas circunstancias de vida o muerte, ponerlas en práctica nos podría hacer muy buenos líderes personales, ¿verdad? Ujú. Una buena manera de conducirse como líder, pero además nos haría muy buenos desarrolladores de personas, sobre todo cuando trabajamos en organizaciones donde tenemos colaboradores. Y Claro. me parece que este tema del desarrollo de personas es algo que se debe vincular. Me imagino que tú lo vinculas muy de cerca con el tema del liderazgo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Una persona necesita como, algunas están naturalmente conectadas, están en on como para ser buenos líderes, pero me parece que hay muchas por obstáculos que hemos venido señalando y tal, que no están conectadas para ser líderes. Entonces, el desarrollo de personas debería empezar
por desatascar a todos esos que tienen unas creencias, unos paradigmas que los frenan, a todas esas personas que se sienten muy frenadas por el entorno, por las disposiciones, por el estilo de jefatura en el que trabajan y tal y cual. Pero una vez que se libera de estos obstáculos, yo siento que el liderazgo es natural. Yo es que creo que estamos diseñados para tener iniciativa. Bueno, la prueba es que si no estuviéramos diseñados para tener iniciativa, la humanidad no hubiera despegado como despegó. Los primeros Homo sapiens se hubieran extinguido, pero la historia del Homo sapiens, ¿verdad? Es una historia de, de progreso, una historia de acción eficaz, ¿verdad? Y desde luego que esas tres cosas que estuviste mencionando como condiciones del liderazgo, me parece a mí que funcionan. Bueno, cuando se te acaba la comida y tienes que migrar, pues es el optimismo el que te lleva a migrar. ¿Quién te dice que allá al otro lado sí va a haber comida? ¿Verdad? Entonces, y lo podemos visualizar en nosotros mismos. Hay una chispa de optimismo siempre entendida. A mí me parece que cuando el optimismo se pospone o cuando el pesimismo se entroniza, es porque algo está pasando con nuestro desarrollo personal. Somos seres humanos que el default es el optimismo. El default es la priorización por la racionalidad que tenemos, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir, si no tiene comida, primero ver dónde consigue el postre, ¿verdad? Priorizamos por default. Y hablamos de optimismo, hablamos de priorización y hablamos de creatividad. Se nos vienen ideas sin convocarlas, ¿verdad? Cuando no se nos vienen ideas sin convocarlas, es porque algo está pasando con nuestro desarrollo. Le tenemos temor al ridículo, nos sentimos muy oprimidos por una autoridad, tenemos muchísimo temor de fallar, etcétera. Pero nuestro diseño es para que en default seamos optimistas, creativos y prioricemos. Vieras que hay otro tema que a mí me resulta, me despierta muchísimo interés y es el liderazgo en estructuras militares. Sí. ¿Ve? Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero tengo varios amigos israelíes que han hecho, hay hay un servicio militar obligatorio para todo ciudadano israelí, Uh-huh. que son 3 años de servicio. Sí. Y uno de estos amigos, además, hizo carrera militar, entonces trabajó 4 años más de los 3 obligatorios. Y dice él que su máximo aprendizaje de esa experiencia es lo insignificante que es un individuo, porque para que se cumplan Uh-huh. los propósitos y los objetivos de una misión, Sí. se depende absolutamente de un equipo, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, el individuo es insignificante, no es como en el fútbol que un jugador puede hacerse de héroe y anotar 4 goles y pues de ahí derrotó casi que por sí solo al contrincante. En una formación militar eso no sucede. Y siento que hay algunos elementos del liderazgo militar y lo que quiero es extrapolarlos al liderazgo civil, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, la claridad de misión que Sí. tienen los ejércitos. Ningún ejército va a experimentar, ¿verdad? Sí. Llevan una claridad de misión. Segundo, la capacidad de adaptarse al entorno, a las circunstancias, a cambios que sucedan en el proceso. Esa capacidad de adaptación me parece que es algo que se desarrolla en el entrenamiento militar. Uh-huh. Uh-huh. Tercero, las cadenas de mando. Y Sí. entonces uno se pone a pensar en un batallón, no me sé muy bien los nombres de las agrupaciones militares, pero un batallón que se tiene que dividir en 4 para hacer un acercamiento en un terreno,
cada una de esas subdivisiones o de esos batallones, de esos escuadrones que se subdividen, tienen otro líder, que no es el líder original que los subdividió, ¿verdad? Ujú. Es el líder original que los subdividió, va en una de ellas, en las Sí, otras sí. tres no. Ujú, Y sin ujú. embargo, hay una cadena de mando que asegura la claridad de la misión y que además tiene la capacidad de adaptarse. Y por cadena de mando también quiere decir la observancia o el respeto que tiene un oficial a su superior jerárquico, ¿verdad? Hay una jerarquía muy marcada, incluso entre compañeros del mismo rango, si por una circunstancia dada o porque se le designa, asume el rol de líder, el otro lo respeta. Y yo siento que esas cadenas de mando, yo las he visto, por ejemplo, en la función pública, que a veces no se cumplen. Y al no cumplirse, le restan eficacia a la gestión del equipo, que es el gobierno, y que además gobierna a toda una nación. Y el último elemento se relaciona mucho con el primero que había mencionado, que es la confianza absoluta y ciega en el equipo, ¿verdad? Eh, Eso me parece que es el resultado del entrenamiento y de la formación, y me gustaría que todas estas características que acabo de mencionar las pudiéramos replicar de alguna manera civil en el liderazgo de la sociedad, sobre todo de una sociedad desmilitarizada como la costarricense. Sí, vamos a ver. Yo tengo una primera observación y es la siguiente. A mí me parece que en el manejo de entidades de acción civil, una empresa, un ministerio y tal, ha influido mucho el tipo de organización militar, ¿verdad? El tipo de organización militar produjo en las entidades civiles la burocracia, ¿verdad? Eh, y produjo el autoritarismo también. Entonces, me parece que en una circunstancia de, de emergencia, en una situación bélica y tal, debe ser muy importante para la supervivencia la existencia de una cadena de mando y de un autoritarismo. Pero en una empresa que quiere mantener abierta la puerta a la innovación, yo creo que el autoritarismo me parece que sale sobrando y la cadena de mando podría salir sobrando también. Hay como un ejemplo intermedio que es el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Cuando los bomberos llegan al sitio de un incendio, lo mejor es que existe una estricta cadena de mando, ¿verdad? Pero cuando se reúnen los ejecutivos de una empresa a tratar de pensar en pensamiento estratégico, ahí yo dejaría la cadena de mando en la puerta y el autoritarismo también en la puerta y tal, ¿verdad? Porque se trata de sobrevivir, pero no se trata de sobrevivir a la manera en que se trata de sobrevivir en un incendio o en una escaramuza militar, ¿verdad? Esa es mi discrepancia. Claro que uno ve que hay una serie de fallos de eficiencia, ¿verdad? Alguien da una orden o sí, da una orden, un jefe da una orden y en el ejército o en el cuerpo de bomberos la orden se cumple sin dilación. En cambio, en las oficinas he visto jefes, ¿verdad? Mira, fulanito, el lunes pasado hablamos de no sé qué, dice, ah, sí, sí, perdón, pero no lo he hecho, no lo he hecho. No, no puede ser, tiene que haber una disciplina civil, ¿verdad? Pero disciplina, la persona tiene que estar pellizcada, tiene que poder responder afirmativamente cuando se le recuerda un encargo, ¿verdad? O sea que prefiero una organización sin burocracia, con una cadena de mando solamente para los asuntos críticos, con mucha apertura para que haya mucha participación, pero
que la gente tenga un sentido de la eficiencia y de la responsabilidad normales, ¿no? Porque no se vale decir, ay, se me olvidó, eh, dame chance, porfis, un día más. No, hombre, no, eso no puede ser, ¿verdad? Ok. Me parece que estás describiendo una cultura organizacional, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ok, Con un poco de temperamento exacerbado. ok, ok. Sí, sí, porque ves esas cosas y te das cuenta de que en Costa Rica no habría que reformar nada de las leyes para que entidades públicas, por ejemplo, tuvieran otro nivel de eficiencia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y creo que una discusión adicional que hay que tener, que es tangencial al tema de liderazgo, pero totalmente perpendicular al tema de burocracia, es la decisión de automatizar algunos procesos, ¿verdad? Ajá, claro. Porque hoy en día es muy barato instalar robots o software o como quiera que se le llame para que realicen una función de una manera, bueno, perfecta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú, Y eficiente y a corto plazo y sí, eso es importante. Hay gente que piensa que la automatización, digamos, la automatización en el sector público provocaría mucho desplazamiento de trabajadores. Y a mí más bien lo que me parece es que la automatización liberaría mano de obra y mente de obra en la burocracia para que se dediquen a otras cosas que crean más valor desde el sector público. ujú, Eh, ujú, y el otro día me quedé pendiente de preguntarte porque estábamos hablando, en algunos de tus artículos hablabas sobre el tamaño del Estado, que si el Estado tenía que ser grande o si tenía que ser ujú, pequeño, ujú. y ese es un debate ideológico. Sí. Pero si uno se pone a pensar estratégicamente de qué tamaño debería ser el Estado costarricense dentro de 30 años, tal vez no vaya a ser muy distinto en tamaño a como es hoy, pero en eficiencia sí tendría que ser muy diferente, sobre todo porque la población va a ser mayor, la dinámica económica va a ser diferente, las industrias van a ser otras, ¿verdad? Y entonces, para poder tener un Estado de este tamaño dentro de 30 años, 10 veces más eficiente, vas a necesitar automatización. Y bueno, y obviamente que dentro de 30 años, la gente que tiene de 40 para arriba ya se habrá retirado. Entonces, hay una oportunidad de relevo generacional y de renovación de la fuerza de esa burocracia de manera tal que fueran la ciudadanía de élite la que asume esos cargos burocráticos. Y no lo digo como una utopía, así es el gobierno de Japón, ¿verdad? La burocracia japonesa es la élite de la nación japonesa. En Francia también. Ujú, Y claro. entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra burocracia sea la élite de la nación costarricense y que además se apoye en herramientas digitales para que la eficiencia de un funcionario sea 100 veces mayor a la que es Ujú, la ujú. eficiencia de un funcionario promedio en la actualidad? Y Sí, estos sí. temas creo Hay, que hay, ¿verdad? Hay cosas que se quedan en los países, ¿verdad? Eh, yo creo que seguimos teniendo un estado siglo XX, ¿verdad? Siglo XX temprano, ¿verdad? Eh, yo no creo que haya habido, se hizo un gran esfuerzo por cambiar la fisonomía del Estado en los años 50, ¿verdad? Del siglo pasado, pero los condicionamientos culturales a veces permanecen. Y entonces habría que hacer una indagación de cómo se ve el Estado a sí mismo, ¿verdad? De cómo se ve a sí mismo. Porque lo que debería ser es un posibilitador, un estimulador creo yo, y aquí me pongo ideológico, de la función que hacemos los otros, ¿verdad? Es el principio de subsidiariedad.
que el Estado no se ponga a hacer nada que podríamos hacer los otros, los privados, ¿verdad? Eso está probado en muchos países que ha tenido un buen efecto. Pero si el Estado se está viendo como el gendarme, ¿verdad? Como el único promotor, como el que le pone cortapisas a la acción del resto de los ciudadanos, ahí me parece que la reforma que hay que hacer es conceptual, ¿verdad? No es tanto una reforma de digitalizar o cambiar la ley de administración pública y tal. Yo creo que hay que indagar cómo es que se ve el Estado a sí mismo, cómo se ven los ministros a sí mismos, ¿verdad? Cómo se ve el presidente de la República. Muy bien. Bueno, creo que ahí dejamos iniciada otra conversación Muy bien, para, bueno, para darle seguimiento a este tema de liderazgo. muy bien. Buenísimo. Te Que estés agradezco muy mucho. bien. Me alegro de Igualmente. verte. Gracias. Chao. Bueno, adiós.